versos 6 al 20. Génesis 12. Y vamos a hablar sobre Abraham y Abraham. Génesis 12. Génesis 12, 6 al 20. Yo voy a leer y ustedes me van a seguir. Dice así: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermano, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai su mujer, de Sarai mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: hermana mía es, poniéndome en ocasión para tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Padre, le damos gracias por su palabra, le pedimos en el nombre de Jesús que bendiga esta enseñanza y que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones por medio de este texto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, la mayordomía es un tema importante no solamente para los cristianos, sino para todas las personas. Todas las personas tenemos cosas y todas las personas queremos más cosas. Por lo tanto, es importante ser un buen administrador de todo, de nuestro tiempo, de nuestros bienes, de nuestras responsabilidades, en fin. Dios nos manda a ser responsables con todo lo que tenemos. Por lo tanto, este es un tema importante que usted y yo debemos acatar. Y vamos a utilizar el ejemplo de Abraham, como lo hemos estado haciendo estos domingos anteriores. Entonces, para empezar, yo les quiero decir un enunciado que es como una ley así del universo. Dice así: la materia atrae a la materia en relación directa al producto de las masas y en relación inversa al cuadrado del valor de las distancias entre ellas. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Si usted tiene algo, digamos, si usted tiene poco dinero, va a poder hacer poco dinero. Pero si usted tiene mucho dinero, va a poder hacer más dinero. Otro ejemplo: si usted quiere ir de aquí a Guanacaste caminando, va a durar muchísimo. En bicicleta, un poco menos. En carro, muy rápido. Y si tiene helicóptero, ni qué decir. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que con lo que tenemos podemos hacer ciertas cosas. Si tenemos más, podemos hacer más. Si tenemos un poco menos, podemos hacer un poco menos. Y la segunda parte del enunciado dice así: si no tenemos algo, no podemos hacer, digamos, si yo no tengo un helicóptero,
no puedo ir en 5 minutos a Guanacaste, pero si sí lo tengo, sí puedo ir. ¿Captan la idea? Vamos a ir desarrollando esta idea en el transcurso de esta enseñanza, que es parte de la idea central. Bien, hermanos, Jesús nos hizo para algo en específico. Usted está aquí para algo y nos da lo que ocupamos para hacerlo. Es decir, Dios lo puso aquí a usted para algo y Dios le da a usted lo necesario para que usted haga ese algo. Ahora, cada uno de nosotros debe saber para qué está aquí. Si usted no sabe para qué está aquí, está medio raro. Debería buscar para qué está aquí. Como lo dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como le digo a los cristianos. Como seres humanos nos toca desempeñar cierto papel. Es nuestra responsabilidad que ese papel que nos toca hacer, ya lo hagamos o no lo hagamos, ser o no ser. He ahí la cuestión. Sobre este y otros temas, con respecto a esto, hay que desarrollar que Dios es justo. ¿Por qué? Porque Dios nos puso aquí para algo y nos da las herramientas para hacerlo. Es decir, Dios nos da justo lo que ocupamos, justo lo que merecemos. Por eso hay que hablar de la justicia de Dios. Todos sabemos que Dios es amor, todos sabemos que Dios es santo, pero poco se habla que Dios es justo. Si no se habla que Dios es justo, no vamos a entender qué es la mayordomía. Así que en primer lugar vamos a desarrollar un poco lo que es la justicia de Dios y luego la buena mayordomía, con dos ejemplos, uno bueno y uno malo, ambos por Abraham. Bueno, para empezar, Dios es justo. Salmo 116, 6, creo que es, habla que Dios es justo. Como ya mencionamos, Dios es santo y Dios es perfecto, no conoce el pecado. Y también Dios es amor, o sea, que quiere el bienestar absoluto para todos los demás, sin esperar nada a cambio. Y con respecto a la justicia, Dios es justo. Esto significa que Dios da a cada quien lo que le corresponde. Cuando ustedes ven que Dios es justo, ¿qué es lo que piensan? Dios es justo. Eso significa que Dios le da a cada quien lo que le corresponde. Dios no puede darnos algo que no nos corresponde. Dura 116:5. 116:5. Dice así: clemente es Jehová y justo, y misericordioso es nuestro Dios. Correcto. Hermanos, Dios es justo, es lo que estamos desarrollando. Por eso no nos puede dar algo que no nos corresponde. Y usted me va a decir en este momento, o tal vez se está preguntando, bueno, a nosotros no merecemos la salvación de Jesucristo. ¿Por qué nos la da gratis? Podrá decir cualquier musulmán. Porque Dios también es amor y es santo. Dios no nos da la salvación porque la merezcamos. Dios nos da la salvación porque Jesús la mereció y Jesús pues nos la da gratis. Dios da a cada uno de nosotros cosas para que las administremos. Y el día en que rindamos cuentas, diremos que hicimos con nuestros brazos, con nuestra cabeza, con todo lo que nos dio Dios. Esto quiere decir, queridos hermanos, sí, sí. Me parece tal vez que sería muy importante aclarar que aquí en el texto dice que Abraham edificó 2 altares. Ajá. Entonces yo creo que la aclaración sería si esa edificación era momentánea o era permanente, porque digamos eso para nosotros es importante saber cuánto le costó a Abraham edificar ese altar, porque si es un altar que le edificó para un sacrificio, es un altar barato, pero si es un altar que lo edificó para seguir haciendo sacrificios por miles de años, entonces es un altar caro.
Sí, ya vamos para ahí, es que no hemos llegado. Vamos despacito, suave, suavecito. Ya me perdí. Bien, entonces yo quiero que se nos meta en nuestra cabecita eso, que Dios nos da justo lo que nos toca para desempeñar nuestro papel en la vida. No nos engañemos, aunque pensemos que tenemos poco, Dios nos da todo lo que nos corresponde. Con eso debemos trabajar, porque no se nos va a recompensar y a pedir cuentas por las grandes cosas que hicimos, sino por lo que hicimos con lo que Dios nos dio. Amén. En otras palabras, los cristianos de hace unos 1500 años no sabían todo lo que sabe usted y yo. Dios los va a recompensar, Dios les va a quitar recompensa porque saben menos. No, Dios les dio a esos cristianos lo que ocupaban. Ustedes ocupaban saber esto y listo. A nosotros nos dio más que hacer y más que saber. Entonces a nosotros se nos va a pedir cuenta más que a ellos. Tenemos más que responsabilidad que los cristianos de hace 1500 años. No es las cosas grandes que hagamos por las cuales Dios nos va a recompensar, es por lo que hicimos con lo que Dios nos dio. Me explico, usted va a decir, es que seguro Billy Graham va a ser así súper recompensado y todo eso, porque él tiene mucha plata y toda la plata que tiene Billy Graham la utiliza para el ministerio. Pero bien, Dios le dio a Billy Graham eso y le toca a Billy Graham hacer con eso que Dios le dio todas esas grandes cosas. A usted le dio algo, le toca a usted hacer con ese algo todo lo posible con eso. ¿Vamos entendiendo la idea? ¿Quién tiene dudas? Porque es importante aclarar las dudas aquí por lo que sigue, por lo que dijo el pastor. ¿Nadie tiene dudas? Vamos a ver. Si nadie tiene dudas, le voy a pedir a alguien que lo explique. Sí. Jaime, menciona el nombre cualquiera. Humberto. No, menos el pastor. Y menos a Joana. A Luis Calderón. Luis, digo así también. Menos a los ancianos. Luis. La mayordomía es hacer lo que tengo que hacer con lo que Dios me ha dado. Yo no puedo hacer algo que otro tiene que hacer, y tampoco puedo pretender hacer lo que hace Billy Graham si no tengo los recursos y Dios no me lo dio a mí. Por eso era nacido en Estados Unidos. Muy bien. No sé si se puede hacer. Ayer en la reunión de hombres vimos algo que Luis Araujo dijo, que Dios llama y después prepara. Entonces es algo, digamos, entiendo que es algo así parecido a lo que están diciendo. Digamos, Dios le da a cada uno, digamos, le pone algo y le da la preparación para que hagan lo que tienen que hacer. Yo tengo, discrepo y tengo dudas en eso, porque un día me puse a pensar, bien, Dios llama y luego prepara, pero eso está un poco trillado con lo que les acabo de decir, puesto que Dios nos da un papel que hacer en esta vida y nos da todo lo que ocupamos para hacerlo. Y si Dios nos llama para algo, es que ya lo podemos hacer. Ahora bien, entra nuestra responsabilidad como persona de hacer lo mejor que podamos y prepararnos todavía más. En otras palabras, el gadareno fue llamado y de una vez fue a hacer lo que tenía que hacer. Una persona como Pablo, Dios lo llamó y después se preparó. 15 años. Pero es que Pablo tenía toda la vida estarse preparando. Y luego tuvo que prepararse más. Hay personas que no podemos ver las cosas cuadradas. Eso nos lo metió la universidad, nos lo metió el sistema. Las cosas nunca son cuadradas. Tenemos el ejemplo del gadareno. Nunca tuvo preparación, ni antes ni después, y fue a hacer lo que le tocó. Un momento, Pablo tuvo preparación antes, muchísimo antes, y aún tuvo preparación después. Hay gente que solo tiene preparación antes y con eso Dios ya le dice, listo, vaya, a lo que vinimos. El gadareno no escribió nada. El gadareno no escribió nada, pero le hizo lo que le tocaba. Amén. Sin preparación. Pablo hizo lo que le tocaba con preparación antes del llamamiento,
y con preparación posterior al llamamiento. Las cosas, hermanos, Dios no son cuadradas, acuérdese de esto. Dios es un Dios personal que trata con usted. No es lo mismo lo que Dios hace conmigo que lo que hace con usted o con Pablo. Sí. La Biblia, recuerde, no es una regla hermenéutica, pero es un principio. La Biblia se interpreta literalmente según el contexto, sentido. Entonces, No con todas las personas, lo que te estoy entendiendo, sí se está claro. Bueno, menos no con todas las personas Dios trabaja igual. O sea, No. tiene diferentes formas personales de trabajar con cada persona. Cada uno somos diferentes y cada uno pues nos toca hacer algo. O como dice Pablo muy clarísimamente, no todos podemos ser manos ni todos podemos ser pie. Por lo tanto, no todos somos iguales y la Biblia no es cuadrada, debe interpretarse literalmente, según y sentido, ¿verdad? Bien, ya me permiten. Por eso es importante tener presente que Dios es justo. Dios no le va a dar a usted más de lo que le corresponde, ni menos de lo que le corresponde. Por lo tanto, con lo que le da Dios, que es lo justo que usted debe tener, debe servirlo y adorarlo. Es decir, debe administrarlo para la obra del ministerio. Abraham, conocido como el gran héroe de la fe, administró diligentemente, como vimos el sábado antepasado en la reunión de jóvenes. Abraham hizo grandes cosas con lo que Dios le dio. Parte de lo que Dios le dio fue una gran fe, y por esa fe Abraham pudo ser valiente, pudo ser generoso, pudo ser obediente, y no me acuerdo de la cuarta. Gracias a esto, a la fe de Abraham, hizo grandes cosas, hizo grandes administraciones de lo que Dios le dio. Veremos un detalle muy importante y positivo de la administración que hizo Abraham, pero también un detalle, porque Abraham no era perfecto, negativo de la administración que hizo Abraham. En primer lugar, veamos el texto del capítulo 12, del verso 6 al 9. A Abraham se le prometió algo, que era tierra. Y Abraham llegó a un lugar y Dios le dijo: Abraham, esto va a ser suyo. ¿Qué es lo que hizo Abraham? ¿Loco? No. Abraham lo primero que hizo fue edificó un altar, dice la palabra, verso 7. Dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Inmediatamente Abraham se tiró panza arriba a tomar el sol. No. ¿Qué hizo? Y edificó un altar. Con lo que Dios le dio a Abraham, Abraham lo primero que hizo fue edificar un altar. ¿Qué significa edificar un altar? ¿Para qué es un altar? Digamos, esto es un púlpito. ¿Abraham edificó un púlpito? No, edificó un altar. ¿Qué significa o para qué se utiliza un altar? Para sacrificar holocaustos, para hacer sacrificios a Jehová. Es decir, Abraham, con lo que se le dio, parte de tener una buena administración con lo que Dios nos da, es en primer lugar, claramente ser agradecido. Y en segundo lugar, tener presente que lo que Dios nos da es para adorar a Jesucristo. Ahora bien, Abraham, en la ley, y Abraham, se le dio especificaciones de cómo debe construirse un altar. Un altar no podía ser, digamos, no podía tener materiales muy labrados, tenía que ser con piedras, digamos, naturales y todo eso, ¿verdad, pastor? Piedras brutas. Piedras sin labrar. Ahora bien, estos altares que edificó Abraham, como lo dijo el pastor, no eran altarcitos ahí medios hechos para llegar a hacer sacrificio e irse. No. ¿Por qué?
porque aún Jacob utilizó estos altares, años después, muchos años después. Los altares que edificó Abraham eran altares, por decirlo de alguna forma, muy caros. Eran altares que, como les digo, aún Jacob los utilizó. No era cualquier clase de altar. Eran altares en relación directa a los bienes y a la capacidad que tenía Abraham. Abraham era un hombre sumamente rico. ¿Iba a hacer un altar ahí a lo que caiga? No. Abraham, con los bienes que tenía, él los usaba en relación directa, digamos, hacía cosas con sus capacidades. Abraham no podía hacer un altar ahí medio hecho y chiquitito y para salir del paso. ¿Por qué? Porque Dios lo bendijo con muchas cosas materiales. Él no podía sencillamente hacer algo a la carrera. La parte de la mayordomía es esa, hermanos. Si Dios nos da algo, tenemos que emplear ese algo para el ministerio, ser agradecido con Dios y utilizarlo. Si Dios nos da bendiciones materiales y no las usamos para el ministerio, estamos cocinados. Otra preguntilla por aclaración, ¿verdad? Sí. Bueno, ya aclaraste que Abraham hacía el altar y una vez le hacía un edificio y todo. Y aclaraste que era para hacer sacrificios, pero esos sacrificios implicaban también culto o no implicaban culto. Sí. Y además de eso, ¿qué pasaba cuando Abraham se iba para otro lado? Bueno, no es parte del tema, pero entonces vamos a aclararlo. Sí, Abraham, para tropicalizarlo, Abraham llegaba a un lugar y construía una iglesia. ¿Ya? Entonces construía una iglesia, solamente que en vez de púlpito le ponía un altar. Digamos, construir el altar con piedras sin labrar y todo sin labrar, porque así era como Dios se lo pidió. Y alrededor de ese altar construía un templo, que un altar es básicamente un montón de piedras. Entonces, eso, alguien llegaba y un montón de piedras, era muy normal. Todo el mundo hacía sacrificios a los dioses en ese momento. Pero Abraham hacía toda una iglesia, todo un templo. Y además dejaba personas que ministraban ahí. ¿Por qué? Porque ¿cómo iba a hacer Abraham una iglesia y abandonarla? La idea de hacer una iglesia es hacer una sucursal del cielo en la tierra. Recordemos para qué estamos aquí. Estamos aquí para predicar el Evangelio. Entonces, Abraham lo que hacía era una sucursal del cielo en la tierra. Esa sucursal del cielo en la tierra servía para que las demás personas conocieran el mensaje de Dios. Abraham eso lo hacía con sus posesiones y hacía grandes cosas porque tenía grandes posesiones. Y así lo hizo por todo el lugar en donde Abraham fue, toda la tierra que Dios le prometió, Abraham hizo eso. ¿Sí? Me imagino que obviamente Abraham hasta le dejaba la comida, todo lo que necesitaba la gente que él dejaba ahí. Sí. Y soldados. Bueno, claramente, hermanos, si ahí es para hacer sacrificios, ¿cómo iban a hacer sacrificios sin animales? ¿Y de qué van a vivir? O sea, Abraham dejaba toda una coalición, dejaba pastores, dejaba soldados, dejaba administradores, dejaba sacerdotes, dejaba de todo. Douglas, Sí. ¿y qué pasaba cuando llegaban personas que andaban en caravanas y llegaban a ese sitio? Cuando llegaban a ese sitio, en primer lugar, porque, digamos, como en ese momento eran personas nómadas y llegaban a un pueblo, entonces el pueblo se acogía, les daba comida, les daba refugio y de una vez culto. Digamos, eso era la cuestión. Cuando había un pueblo y andaban las caravanas nómadas, iban a buscar agua para los camellitos y pasar la noche, etc. Eso era un altar. Lo que pasa es que la enseñanza no viene para eso, pero no importa, detengámonos aquí. Entonces, cuando Abraham llegaba a un lugar, lo que hacía era básicamente poner una sucursal del cielo en la tierra. Entonces, llegaba y construía un edificio que adentro lo que importaba era que tenía el altar para hacer los sacrificios. Entonces, dejaba un sacerdote,
dejaba pastores porque tenía que seguir teniendo los animales para que el sacerdote hiciera los sacrificios. Además, tenían que tener un lugar donde dormir, no solamente sin un altar. Si había personas que había casas, o sea, Abraham hacía todo un pueblo, para que capte la idea e ir un poco más rápido en esta situación. Cuando dice que Abraham hacía un altar, es que hacía un pueblo, con pastores, con sacerdotes y con soldados, porque van a ser protegidos, porque Abraham se iba y no podía estar, ¿verdad?, mandando gente, no, él las dejaba. Entonces, vemos que Abraham, con lo que Dios le dio, hacía cosas en relación directa. Si Abraham tenía todo eso, podía hacer eso, y lo hacía, que esa es la idea de este punto, que Abraham, con lo que Dios le dio, hacía cosas en relación directa con eso. Entonces Abraham podía hacer ciudades y lo hizo. Y tomemos un caso presente, Billy Graham. Billy Graham es un hombre sumamente millonario y él hace cosas que solo él puede hacer porque él tiene el billete. La idea es esta, hermano: Dios le dio a usted algo. No es que va a hacer cosas como Billy Graham, pero sí tiene que hacer las cosas con lo que Dios le dio. Si usted hace menos de lo que puede, eso es una obra de heno y hojarasca. Y si hace más con lo que Dios le dio, no creo, porque debemos andar en las obras que Dios preparó de antemano. No podemos andar en las obras que nos dé la gana. Si usted quiere hacer más de lo que Dios le tiene, está raro. Y si hace menos, está peor. Sí. Bueno, solo por información, que estos altares todavía están vigentes. Bueno, ya llevan 4.000 años de estar dando gloria a Dios. Estos altares como les digo, es que un altar es un cúmulo de piedras ahí. Eso es un altar. Lo que pasa es que lo que hay alrededor del altar es toda una obra ingenieril. Entonces, en primer punto, hermanos, vemos que Abraham, con lo que Dios le dio, hizo las cosas en relación directa. Segundo punto, del versículo 10 al 20, Abraham fue a Egipto. Dios le dio una mujer a Abraham, y era la mujer de él. Entonces, ¿por qué Abraham tuvo temor de ir a Egipto con su mujer? Porque era de hermoso aspecto y se la podían quitar, entonces lo tenían que matar. Aquí vemos un detalle importante. Aquí hay detalles positivos, como que Abraham se fue con un montón de vacas, etc. Pero yo quiero que veamos este detalle, de que Abraham tuvo temor de morir en Egipto a causa de algo que le dio Dios. Veamos el detalle. Abraham tuvo temor de morir en Egipto a causa de algo que le dio Dios. ¿Pueden ser las cosas que nos da Dios de maldición? Sí, no, tal vez, depende. No. Pero entonces, ¿por qué a Abraham sí le pasó algo así? Porque Abraham no confió en Dios, no confió en lo que Dios le dio. Y eso es importante. Cuando Dios nos da algo, debemos confiar que ese algo que proviene de Dios no nos va a traer un mal. Todo lo contrario, un bien. Pero ¿qué es el detalle aquí? Abraham administró mal eso que Dios le dio. ¿Cuál es la consecuencia? Bien, que Faraón, básicamente Dios hirió a Faraón y a Egipto. Entonces, hay que no solamente no solamente hay que usar bien las cosas que nos da Dios, sino también hay que tener cuidado de que nosotros las usemos mal. ¿Podemos usar algo mal que nos da Dios? Sí. Como por ejemplo,
aquí en la iglesia hay gente que tiene el don de, qué sé yo, enseñar. ¿Puede utilizar mal ese don y hacerle daño a la congregación? Sí, porque el don de enseñar, digamos, es exponerle a otras personas algo que no pueden entender bien, por decirlo rápidamente. Entonces, utilizar mal ese don puede ser enseñando algo que a mí me dé la gana y que no está en la palabra, y puede ocurrir, porque el Espíritu Santo enviste a la persona con una capacidad sobrenatural para poder hablarles y que ustedes entiendan. Entonces, un don de ese tipo puede ser utilizado mal, así como Abraham utilizó mal esto que Dios le dio, que era la mujer. Dios le dio una mujer a Abraham, pero Abraham tuvo temor. Sí. Hacer una parte en Proverbios 10:21. Sí. 10:22, dice así. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Pero ¿qué pasa si nosotros utilizamos mal esa bendición? Es que ese es el detalle. Dios nos da cosas. Dios no nos va a dar algo así como maldición. El detalle es que nosotros somos los que utilizamos las cosas. Abraham pues es conocido como el padre de la fe, pero aquí tuvo temor, era humano, ¿no? También puede equivocarse. Entonces vemos que la administración no solamente hay que usar las cosas bien, sino también hay que guardarse de utilizarlas mal, porque si las utilizamos mal podemos dañarnos a nosotros mismos y, más importante aún, podemos dañar a terceras personas. En este caso, Abraham, por una mala mayordomía, dañó a Faraón. Y Faraón le dijo, sáquese de aquí, llévese esto, pero váyase. Porque Abraham utilizó mal algo que le dio Dios. Hermanos, uno puede hacer un buen uso o un mal uso de todo lo que nos da Dios. Está en nosotros escoger si bien o mal. La cosa es que debemos con lo que Dios nos da, a utilizarlo para el ministerio. Abraham utilizó sus bienes materiales para el ministerio. Todo lo que Dios le daba, Abraham lo agradecía. ¿Cómo? Sirviéndolo en el ministerio. También debemos cuidarnos de utilizar las cosas mal. ¿Por qué? Porque nos podemos dañar a nosotros mismos y a terceros. No es que Dios nos va a dar algo para maldición ni nada así, sino que nosotros, Douglas, y no sé usted, lo puede usar. Recuerde que Dios no lo posee, usted no es un muñequito de Dios. Usted es una persona con responsabilidad obrero patronal, que debe, pues, sentirse responsable de lo que Dios le da. Si usted no se siente responsable de lo que hacen sus manitas o lo que ven sus ojitos, está muy mal. Amén. Amén. Recuerde, Abraham utilizó las cosas para el ministerio. Y también Abraham se equivocó. Entonces, está en nuestra responsabilidad utilizar las cosas bien o mal. ¿Hay alguna duda? ¿Comentario? ¿Pastor? ¿Por qué el faraón le dio toros, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos y ovejas? Si lo había engañado. Bueno, este es otro tema. Es que Abraham era, ¿cómo se llama? Sí, Abraham era un ungido. Entonces, el faraón conocía al Dios de Abraham. Es interesante, porque en ese momento, en esa región, había muchos dioses, y había un Dios, por decirlo así, principal, que resulta ser que era el Dios de Abraham. Faraón conocía a ese Dios, y es interesante porque Egipto, muchos faraones adoraron a ese Dios. No sé
La verdad no les traigo quién era este faraón, ni siquiera si este faraón adoraba al Dios de Abraham, pero la cosa es la siguiente: este faraón conocía al Dios de Abraham y conocía a Abraham. Entonces, darle estos obsequios es como contribuir a la obra del ministerio, por decirlo de alguna forma. ¿Y por qué Faraón contribuyó al ministerio? Bueno, porque Faraón no era tonto, él conocía a ese Dios y conocía a Abraham, y conocía que Abraham iba haciendo altares por todo lado. Bien, ¿alguna otra duda o comentario? Bien, bueno, recuerda, hermano. Otra cosa, Douglas, entonces Abraham hacía el altar, toda la infraestructura y el servicio de adoración, y alguna vez él volvía o lo dejaba ahí botado. No, volvía. Recuerde que hasta los hijos volvían. Isaac usó estos altares, Jacob también. ¿Y dónde los hacía? ¿Donde pasaba gente o donde no pasaba nadie? Yo me imagino dónde pasaba la gente. Exacto. Es que recuerde la función principal por la que estamos aquí. Es, como dice Pablo, el ministerio de la reconciliación. A pesar que es algo que se le confiere a la iglesia, no es algo nuevo que tiene que predicarse el evangelio eterno. Entonces, Abraham sabía eso. Abraham creía en que él tenía que predicar el evangelio eterno. Aquí no lo dice textualmente, pero sí lo dice. Abraham, él tenía en su cabeza metido eso, él tenía que predicar el evangelio eterno. Entonces él dejaba, por decirlo de alguna forma, instituciones que lo hacían. Entonces claramente eran zonas de paz, aunque yo creo que también, bueno, vamos a ver. Padre, le damos gracias por su palabra y por la iglesia local, por el Espíritu Santo que nos ayuda a entender lo que usted quiere decirnos. En el nombre de Jesús, damos gracias por esta enseñanza y le pedimos que continúe iniciando el culto del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a tomar